Muy buenos días, amados hermanos. Le doy la bienvenida a mi canal. Pablo Rob Veloz. Y quería regalarle unas palabras del Señor en este domingo 21 de marzo, para que su corazón se aliente, se anime. Quizás está pasando por problemas, por tribulaciones, por indecisiones, por ataque, está bajo fuego del ataque del maligno. Quería regalarle esta palabra para que lo pueda fortalecer y en su corazón pueda crecer esta palabra y el reino de Dios sea establecido. La voluntad de Dios sea establecida en usted. Esta palabra está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, y cuenta la historia de Elías y Eliseo. Elías era el profeta de Israel, Eliseo era el siervo de ese profeta que hacía pocos días había sido encontrado por primera vez con Elías. Eliseo era la primera vez que se había encontrado con Elías, y algo le había llamado poderosamente la atención de este varón, de este hombre, que era un profeta, el profeta de Israel. En este capítulo 2 cuenta cómo lo sucedió, cómo tomó su lugar. Todos los hombres tienen un inicio en la vida de la fe, un desarrollo y una culminación. Tienen que finalizar. Tenemos que morir. Tenemos que dejar la obra del Señor. Pero lo importante es cuando tengamos que dejar la obra del Señor, es que haya alguien en nuestro lugar, con el mismo espíritu de Dios, con el mismo llamado, con el mismo espíritu nuestro llamado, nuestra vocación, el amor por las almas, por la obra, por las ovejas. Y de esto se trata este capítulo. Primero quería hacer una breve introducción de oración para que Dios nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que con tu Espíritu Santo tú toques mi vida y a través mío tú puedas hablarle a muchas personas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te ruego que tú uses mi vida. Lávame con tu sangre, límpiame, purifica mis labios, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, todos los pensamientos que hayan en mí. Los sujeto bajo tu palabra, bajo la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te doy las gracias. Porque van a haber personas que van a estar mirando este video y muchos quizás todavía no entregaron su corazón a ti, pero tú tienes un mensaje para ellos. Hay otros que sí entregaron su corazón a ti, pero están indecisos, no saben qué hacer, pero tú tienes un mensaje para ellos. Hay otros que han empezado a trabajar, a funcionar en la vida del Espíritu, pero en un momento se han como estancado y no saben qué sigue ahora, pero tú tienes una palabra para ellos. Señor, gracias por lo que tú nos regalaste en esta mañana, por este mensaje que tú me diste. Te ruego que sea de bendición para cada uno y para mi vida también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este hombre Elías, en un momento Dios se lo quiso llevar al cielo. Él ya tenía un siervo que hacía poco tiempo había conocido, y el Espíritu de Dios había reposado sobre este joven, sobre este hombre, Eliseo. Elías era el profeta de Israel, el profeta de Dios para todas las naciones, ¿no? Y en este momento dice que sucedió o aconteció. Dios se lo quiso llevar a Elías. Entonces Elías pone a prueba el llamado, la elección de Eliseo. Dios siempre pone a prueba nuestro llamado, nuestra decisión. Si estamos maduros, si queremos, si nuestra prioridad es el reino de Dios, si verdaderamente nosotros queremos seguir a Dios y nos hemos decidido a, como dijo Cristo, a tomar la cruz y a seguirlo cada día. Le dice Elías a Eliseo: quédate en Betel,
quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Betel. Quédate acá, no vayas conmigo, quédate acá, yo voy a ir a Betel. Eliseo le dice, no, yo te voy a seguir, no quiero serte una molestia, no quiero serte una carga, no quiero molestarte, pero yo te voy a seguir. ¿Por qué tanta insistencia de Eliseo? Si Eliseo pudiese haberse quedado ahí y decir, bueno, te espero acá, andá y vení, total, yo te espero acá. Había algo que Eliseo sabía, y era lo que Elías sabía, y era lo que Dios había pensado hacer con Elías. Se lo pensaba llevar. Eliseo, el siervo de Elías, sabía. No lo dejó, lo acompañó. Primera prueba, pasó. ¿Qué significa Betel? Este relato está en Génesis 28, 17, por ahí. Habla de que Jacob, huyendo para allá, para acá, duerme en un lugar a la intemperie y tiene un sueño, y en el sueño ve que una escalera tocaba el piso y el cielo, y que los ángeles de Dios subían y bajaban. Él se despierta sumamente asustado, aterrado, consternado, impactado por lo que había soñado, y dijo, yo no me di cuenta que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Y bautizó ese nombre con el nombre Betel, aquel lugar, aquella ciudad. Es necesario que nosotros tengamos un encuentro con Jesucristo, porque resulta ser que sobre Jesús bajaban y subían ángeles, sobre el ministerio, la vida personal de Jesús. Nosotros necesitamos encontrarnos con Jesucristo, que nos limpie de nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos rendir nuestra vida a Él, encontrarnos con Él, con el Salvador del mundo, que Él nos limpie, empezar a tener una nueva vida. Nosotros necesitamos empezar a tener una nueva vida, un encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que le pasó a Jacob y lo que le pasó a Eliseo? Pasa la primera prueba, Betel, ya tiene un encuentro con Cristo, el Señor. Se arrepiente de sus pecados y empieza una batalla, porque Elías le dice a Eliseo, quédate acá en Betel, yo voy hasta Jericó y vuelvo, tengo que ir. Jericó significaba la guerra espiritual, la batalla espiritual que usted y yo tenemos cuando conocemos al Señor. Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada. Por causa del Evangelio, por tener a Jesucristo en el corazón, muchos de nosotros hemos tenido problemas con nuestros familiares, hemos sido rechazados, se ha levantado el diablo, con hermanos de la iglesia, con pastores, con todo, con un montón de personas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y hasta con nosotros mismos. Son batallas espirituales. Son ciudades y fortalezas que le pertenecen a Satanás y que Dios no quiere dar la victoria por sobre esas cosas. Entonces tenía que pelear, tenía que conquistar Jericó. Pasa la segunda prueba. No solamente había tenido un encuentro con el Señor, sino que había peleado por su bendición. ¿Se dan cuenta? Había peleado por su bendición. Ahora dice algo más. Le dice la tercera prueba, quédate acá en Jericó, yo voy hasta el Jordán y vengo. Y Eliseo le dice, no, Elías, yo te voy a seguir. Había algo. Salían los hijos de los profetas, le decían, ¿me das un minuto? ¿Te puedo decir algo? Sí, ¿qué pasó? ¿Vos sabías que Dios te va a quitar el profeta de tu Señor de ti? Sí, no digas nada, yo ya lo sé. Eliseo ya sabía, ya sabía que esto iba a suceder. Cuando llegan al Jordán,
Elías saca su manto, dice el versículo 8 del capítulo 2, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro lado y pasaron ambos en seco. A todo esto había una compañía de 50 hijos o 50 personas que eran hijos de los profetas de aquella región de Jericó, de Jordán. El Jordán representa el vivir en comunión con Dios, el lavar los pecados, la santificación. Eso es lo que significa. Uno debe vivir en santificación. En el Jordán se bautizaba, Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados. Naamán, el sirio, tuvo que ser lavado en el Jordán 7 veces hasta que fue limpio de su pecado. Significa consagración, santificación, una vida de rendición, de ofrenda a Dios. Yo debo ofrendarle mi vida a Dios. Usted debe ofrendarle su vida a Dios. Junto con mi vida, todo lo que venga detrás. Mi esposa, mis hijos, mis bienes, mi economía, mi servicio, mi tiempo, todo lo que venga detrás. Mi forma de vivir, mis costumbres, mi cultura, todo se lo debo ofrecer a Dios. El Jordán significa eso. Vivir en santificación, porque la santificación es un proceso, un camino, donde Dios obra todos los días lavándonos con la sangre de Jesucristo, limpiándonos en las aguas del Jordán, santificándonos para que nosotros estemos óptimos, limpios. Después de esto algo más sucede. Pasan del otro lado. Ya Eliseo estaba santificado, vivía una vida de santificación. Y le dice a Elías: yo tengo una petición para hacerte. Y Elías le dice: a ver, ¿cuál? Mirá, vos me dijiste a mí que te puedo pedir cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a pedir que una doble porción de tu espíritu venga sobre mi vida. Entendamos que cuando dice espíritu no habla del espíritu de Jehová, ni unción del espíritu, ni del Espíritu Santo. No habla de eso. Porque el apóstol Pablo dice que Dios no da el espíritu por medida. Hablando del Espíritu Santo, no lo da por medida. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios mismo Padre daría a Dios Espíritu Santo por medida, indudablemente Dios Espíritu Santo no sería Dios. Sería un espíritu X, chiquito. O por lo menos que tenga una medida circunferencial. El Pablo dice que no da el espíritu por medida. ¿Se da cuenta? Entonces, no está hablando del espíritu del Señor. Está hablando del ánimo, del llamado, de la prontitud, del deseo, de la entrega, de la forma de servir que Elías tenía. De eso está hablando. Yo quiero ser como vos, pero mucho más. Dar mucho más fruto. Vos tuviste 30 años de profeta, yo quiero estar 60. Vos resucitaste 5, yo quiero resucitar 10. Vos hiciste 50 milagros, yo quiero hacer 100. De eso está hablando. De cómo sirvió. Por eso, el mismo apóstol Pablo dice que nosotros debemos observar a nuestros pastores, examinar cuál ha sido el fruto, la tarea que ellos hicieron. Y debemos imitar su fe. ¿Se da cuenta? Elías le dice a Eliseo: pedí lo que quieras. Eliseo dice: yo pido esto. Dijo: ay, si vos supieras en qué te metiste. Mirá, pediste una cosa muy difícil, esta petición que vos me hiciste a mí, nunca la escuché en el mundo, nunca la escuché. Ni en la iglesia, ni en mi iglesia, ni en otras iglesias, nunca escuché esta petición que vos hiciste. Pero te voy a decir algo. Si me vieres cuando yo fuera arrebatado de ti, o quitado de ti, te será hecho sí. Mas si no, no. Eliseo
había tenido un encuentro con Dios en Betel, había peleado sus batallas en Jericó, había santificado su vida en el Jordán, y encima tenía otro precio más para pagar, que era la observancia, el estar presto, atento. ¿En qué momento le iba a llevar? En el momento de que por el cansancio del día, caminata y se durmiera Eliseo, Elías iba a ser tomado de él. No lo sé. Por eso el Señor dice que nosotros debemos velar y vivir en esa vela, vivir en esa expectativa, vivir despiertos espiritualmente. Como las vírgenes sensatas, tenemos que tener nuestras lámparas preparadas las 24 horas. No sabemos cuándo Cristo va a venir por nosotros. No sabemos. Son puntos que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Tener un encuentro con el Señor, pelear las batallas espirituales y conquistar ciudades, bendiciones de nosotros, familiares que se conviertan al Señor, vivir en santificación y encima vivir en un servicio full time, las 24 horas, estar despiertos espiritualmente por si Cristo llega a venir, estar bien atentos, porque resulta ser que cuando dice velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, dice que debemos ser sobrios y velar. Y la palabra sobriedad significa ni este punto ni aquel punto, sino estar en el medio, prestando atención de que puede venir de acá, y en el centro es el mejor lugar para estar mirando, observando, estar despierto para cuando esto suceda. Eso significa estar velando, ser sobrios, estar en el centro, estar despiertos, estar esperando que venga el ataque con la ametralladora ahí, bien escondiditos, no movernos, porque si Él nos ve, Él nos va a tirar. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, nosotros esperando, porque Él va a aparecer, el diablo va a aparecer, nosotros tenemos que estar ahí. Y cuando aparezca, ¡pac!, en el nombre de Cristo, tirotearlo. De eso habla. Eso es lo que le estaba diciendo Elías a Eliseo. Vos tenés que estar despierto. Si vos me ves, vas a recibir esa bendición. Y tiene mucho que ver con la segunda venida de Cristo. Eso, este pasaje. Pero voy a continuar. Porque habían 50 profetas, de los hijos de los profetas, que estaban en la escuela de profetas, estaban aprendiendo el oficio de profeta. Y ellos vieron cómo esto sucedió. Vieron cuando el carro de fuego con los caballos de fuego pasa por entre medio, los aparta a los dos y los sube a Elías, y se va a Elías y se cae el manto de Elías y va a Eliseo y se lo pone encima, y ve los 50 hijos de profetas, ven como el espíritu de Elías, el llamado de Elías reposa sobre Eliseo. La misma demanda de Dios, el mismo oficio que tenía Elías se impregnó en la vida de Eliseo. Se metió dentro de la vida de Eliseo. Esto es hermoso. Por eso nosotros, los que tenemos oportunidad de compartir la palabra del Señor, debemos formar personas que amen a Dios. Debe haber sido muy fácil para los apóstoles de Cristo hacer milagros. Porque estaba Jesús ahí. Y Jesús les decía, tranquilos chicos, muchachos, tranquilos. Ustedes vean cómo se hace. Una vez que ustedes lo vean, lo empezamos a practicar. Te toca primero a vos, después a vos, después a vos, después a vos. ¿Se dan cuenta? Cuando te toca a vos, si el demonio no quiere salir, se pone así, malo, desobediente, como se ponga. Bueno, no se hagan problema. Yo estoy acá para solucionar el problema, para echarlo fuera. Pero yo quiero que vos practiques. Y después te toca a vos, y después te toca a vos, y después te toca a vos, y así. Incluso los discípulos del apóstol Pablo, los colaboradores del apóstol Pablo. Debe haber sido muy fácil para ellos estar al lado de un tipo de esa majestuosidad espiritual, con esa comprensión, con esa entrega a Dios, con ese amor a Dios. Debe haber sido muy fácil.
Fue difícil lo que pidió Eliseo de Elías, pero era verdaderamente el plan de Dios para Eliseo. Continuar la obra del Señor. Hoy en día se mueren los pastores, sea por el COVID, por la edad, por un accidente o por lo que sea. Y las iglesias quedan tecleando, tambaleando porque no hay una estructura ministerial que haya gente preparada en lugar de fulano y tal, del pastor. Y esto pasa en muchas denominaciones. Por eso mayormente los pastores quieren dejar a sus hijos como pastor. Y bíblicamente no es así. Espiritualmente no es así. Dios tiene su gente. Y no digo que no pueda suceder en algunas excepciones eso, porque hay hijos que aman la obra del Señor porque sus padres le han enseñado a amar la obra de Dios. O sea que sí puede pasar, sí. Pero tiene que ser un llamado de Dios. Es una vocación espiritual que Dios pone antes de que la persona nazca. Es un llamado. Desde el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué, te puse por profeta a las naciones. Yo te elegí, puse mi espíritu, te santifiqué, te elegí desde ahí antes del vientre, de que estés en el vientre de tu madre. Bueno, mi mamá cantaba un himno que decía: desde el vientre de mi madre soy tu hijo. Esto es un salmo. De mi cuna tú eres mi Dios. Verdaderamente, usted y yo fuimos elegidos por Dios desde antes de que supiéramos. Y gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Eliseo se despide de Elías y del carro de caballo y del padre de Israel. Y dice que cuando él se despide, él agarró el manto que se había caído Elías, o que Elías le había dejado como símbolo profético, y hace una pregunta a Eliseo, quizás dudando de su llamado, porque él dijo: ¿dónde está Jehová, Dios de Elías? Él tendría que haber dicho: por el nombre de Jehová, el Dios de Elías, esto va a ocurrir. Pongo el manto, se abren las aguas. No, pero él hace una pregunta. Y convengamos algo, hermanos. Ellos no tenían el Espíritu Santo como usted y como yo, que nos da convicción. Ni tampoco tenían las promesas que Jesús dijo: de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenía esa promesa. Usted y yo las tenemos. ¿Se da cuenta? ¿Qué beneficios extras tenemos por sobre ellos? Incluso por sobre este profeta que fue maravilloso. Unos milagros terribles. Hasta después de muerto, en la tumba donde él estaba, los huesos de él, ya estaban pelados los huesos, pelones, pelados. Ya no tenían ni carne, ni piel, ni ropa, no, se lo habían comido los gusanos. Vienen huyendo en una batalla, había habido una batalla y uno de los generales o de los principales del ejército ese que estaba peleando contra otro, le hirieron a uno de ellos y lo traían, porque era una persona de categoría, no era un soldado común, era un principal, y lo traían a ver si lo podían salvar, y se les murió en el camino. Y lo llevaron, no lo dejaron tirado en cualquier lado, lo llevaron a un sepulcro y lo pusieron ahí adentro. Y cuando lo ponen arriba de los huesos, o de lo que había sido los huesos, la ceniza quizás del que estaba en el sepulcro, esta persona se levanta con vida, resucita. Pero si Eliseo había muerto ya hace unos años. Vuelvo a repetir, los huesos eran huesos, estaban todos pelones, comidos, apolillados, ya no tenía carne hace rato. Pero Eliseo tenía unción hasta los huesos, unción hasta después de muerto. Miré qué tremenda la vida de Elías. Y no tenía el Espíritu Santo como usted y yo. Qué tremendo, ¿eh? Cuando pasa el Jordán nuevamente, Eliseo, estos 50 profetas o hijos de profetas que pertenecían a la escuela de profetas de ahí del Jordán, de esa zona, le dice: vamos a ir a buscar
a tu Señor, no sea cosa que el carro lo haya tirado por ahí y va a empezar su ministerio pensando que sí, y de repente venga este tipo y reclame el ministerio. Porque quizá vos estás usurpando todavía el espíritu y el poder de Él, el ministerio de Él. Fue lo mismo que le dijeron a Jesús. Jesús, cuando pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? O mejor dicho, la gente, ¿quién dice que soy yo? Es el Hijo del Hombre. Y algunos dijeron, algunos dicen que son Juan el Bautista, que resucitó y está a través tuyo, dentro tuyo, operando Juan el Bautista, porque, Juan el Bautista era un hombre muy poderoso. La gente tenía todo el pueblo como profeta, a Juan el Bautista. Lo mismo. Eliseo dijo, no vayan. No, pero que queremos ir, no vayan. No, es que no sea cosa que después venga a reclamar el ministerio y tengamos 2 profetas con el espíritu de Elías. No vayan, no lo van a encontrar. Bueno, sí, pero yo quiero ir. Vayan. 3 días perdieron. Porque tuvieron 3 días buscándolo y volvieron diciendo la verdad que no lo encontramos. No aparece Elías por ningún lado. Ya dije, no les dije que no vayan. El Espíritu de Dios está sobre mí. El ministerio de Él está sobre mí. Yo continué el ministerio de Él. Como Juan el Bautista fue el primero y después Jesús vino detrás. O mejor dicho, como Jesús fue el que sucedió a Juan el Bautista. Y nosotros somos los que sucedemos a Cristo en la tierra. Porque somos el cuerpo de Cristo. Nosotros cumplimos la función de Jesucristo ahora. A través del Espíritu Santo. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Somos el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Esto es maravilloso. Esto es participar de una fortuna maravillosa, extraordinaria, que ojalá que usted y yo no entendamos en esta mañana. Con esto voy a terminar. Estas personas le dijeron a Elías, queremos que te quedes acá a vivir con nosotros, por favor. Dale, quédate acá, por fin. Quédate acá a vivir con nosotros, porfa. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros con el Espíritu Santo. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros con el Espíritu Santo. Pedirle que Él venga a nuestras vidas, se quede con nosotros. Pero hay una realidad. Las aguas eran enfermizas. Y encima, para desgracia, la tierra era infértil, no era fértil, no servía la tierra para producir nada. Pero ellos le dijeron, quédate con nosotros, necesitamos un profeta, un varón que nos enseñe, que nos demuestre, que nos eduque. Necesitamos un profeta que nos guíe a las palabras de Dios, que nos enseñe cómo hacer la obra de Dios. Eliseo, por favor, quédate. Lo mismo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que se quede tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por favor. Quédate, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Nuestra tierra es infértil. Espiritualmente no pueden producir nada. Nuestras aguas, para desgracia, nuestras aguas son enfermizas. Nuestra doctrina, nuestras enseñanzas, nuestra cultura, nuestra forma de vivir, todo lo que nosotros sabemos es para enfermar. Pero hay una solución para todo. No se desespere, hermano, hermana, amigo, amiga. No se desespere. ¿Sabe por qué? Porque de repente Eliseo dice, bueno, está bien, me voy a quedar. Le dijo, pero tráigame una vasija nueva y poned en ella sal. Hermano, el Señor Jesús incluso habló de los odres. Usted debe ser un odre nuevo para poder recibir lo nuevo de Dios. Si no, no va a poder nunca recibirlo. Eliseo, ¿pudiese haber usado una vasija vieja usada? Sí, porque de última era un recipiente. Pero como estamos en una nueva era espiritual, Dios quiere que el recipiente sea nuevo, esté bien limpito, sea nuevo. La vida que usted experimente con el Espíritu Santo no es como la vida de religión que usted tenía antes. La religión que sea, evangélica, católica, mormona, adventista, la que sea. Usted tiene que vivir una vida en el Espíritu. Los apóstoles fueron bien claros con eso.
Pedro, Juan, Jesús, Santiago, debemos vivir una vida en el Espíritu. No en la carne, en el Espíritu. Vivir, interceder, orar, clamar, gemir, servir, estar. Juan en el día, cuando él relata, o mejor dicho, se le relata el libro de Apocalipsis y él escribe, él dice, yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. Usted debe estar todos los días en el Espíritu. Yo debo estar todos los días en el Espíritu, en esa búsqueda constante. Usted tiene que ser una olla, una cacerola, una vasija nueva. No puede ser vieja. No va a funcionar. Dijo, póngale en esa cacerola, en esa vasija donde va agua, póngale sal. Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Pero quiero enseñarle algo, muchachos, que si la sal se desvanece, no sirve más para nada. Si vos como cristiano te enfriás y empezás a vivir una vida en la carne, vas a vivir como los hermanos de Gálatas. Vas a empezar por el Espíritu y terminar por la carne. Y el apóstol Pablo dijo, me temo que con ustedes haya trabajado en vano. Me temo, tengo miedo de eso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas. Fue la primera carta de Pablo, una carta de juicio. Todas las cartas demás que Pablo escribe a las iglesias, Tesalónica, Éfeso, Filipenses, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, todas las cartas que Pablo escribe son con una nota de esperanzas. Pero había iglesias que había inmoralidades, inmorales, gente expulsada. Habían desórdenes. La iglesia de Corintio, espantosa. Pero sin embargo, él empieza dando gracias por la iglesia de Corintios. Y sigue y concluye su carta poniéndola en las manos del Señor. Incluso haciendo las paces con aquel que había avergonzado a la iglesia, que había desmoralizado a la iglesia, que había traído pecado de inmoralidad, que había traído mal testimonio a la iglesia, que fue expulsado por Pablo. Termina nuevamente aceptándolo en la comunidad cristiana. Pero en la iglesia de Gálatas no. En la carta de Gálatas no. Termina diciendo que tengo miedo, tengo temor de que haya trabajado en vano con ustedes. Se malograron. Empezaron también ustedes, quizás como muchas de las otras iglesias, o 10 veces mejor que otras iglesias. Pero hoy en la actualidad vamos a hacer un análisis y lastimosamente ustedes están perdidos. Perdidos. Hay una solución. Gloria al nombre de Jesucristo, que en Cristo hay solución. Le dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Él trae, en esa vasija le traen sal, y saliendo él por los manantiales, dice el versículo 21, y saliendo él por los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Qué hermoso saber que el Señor dio su palabra, envió sus enseñanzas, la doctrina, envió su evangelio, envió su buena noticia, para que nosotros seamos salvos, que Él arranque en nuestra vida toda maldición, porque eso significa. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Había muerte y había enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Qué tremendo, porque el último pedacito refleja el evangelio que Quito Tajo, refleja la iglesia naciente del mismo ministerio del Señor Jesús, que pasa por un proceso, por el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden qué es lo que ocurrió. Empezaron a evangelizar con poder. Tenían tanto poder que un día
Un matrimonio quiso engañar al Espíritu Santo, quiso mentirle y cayó muerto. Lo mismo ocurrió con Eliseo y estas personas que se empezaron a burlar, a decirle pelón o pelado. Vení, subí, pelado, jaja, sigue caminando. Pelado, gordo, feo, petizo, flaco, horrible, evangélico. Eliseo se dio vuelta y los maldijo. ¿Y sabe lo que pasó? Salieron 2 osos. Y eran como 40 muchachos. Salieron 2 osos y dice que los destazaron, los despedazaron, los cortaron en pedazos. Dice el versículo 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron los 2 osos. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron o destazaron o cortaron en pedazos de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Hermanos, no se juega con el evangelio. Haga chiste con lo que se le ocurra, menos con Dios, ni con su palabra. No haga chistes, no ponga humor en las cosas que son de Dios. Tenga mucho cuidado, no blasfeme el Espíritu Santo, no lo afrente, no lo ensucie, no lo insulte, no lo engañe, no le mienta. Sea honesto, tenga cuidado. Que en este momento 2 osos mataron a 42 personas, pero en aquel momento la presencia del Espíritu Santo mató el matrimonio de Ananías y Zafira por ser sinvergüenzas, por ser mentirosos con Dios. No sea mentiroso con Dios. Dios conoce su pecado, Dios conoce su vida, Dios conoce la mía. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que tú nos regalaste. Te rogamos que la presencia del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos convenza de nuestros pecados. Perdóname, Señor. Perdona a cada uno de los que van a estar viendo este video. Perdónanos de nuestros pecados. No queremos mentirte, no queremos vivir una vida miserable, ni morir, ni blasfemarte, ni insultarte. Queremos vivir amándote a ti, honrándote a ti, dándote la alabanza y la gloria. Por eso te entregamos en esta mañana nuestras vidas. Gracias por lo que nos has hablado, porque todo tiene similitud con nosotros. Gracias porque tú nos has hablado. Te rogamos que sigas obrando en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, si te gustó este video, compartilo, dale like, así te siguen llegando las notificaciones. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande. Que el Señor te bendiga. Mi familia es Veloz Lagunas, desde Cuernavaca, Morelos, México. Yo soy argentino, mi esposa es mexicana, mis hijos son mexicanos y argentinos también. Te ruego que compartas este video, que lo analices, que lo pienses, que tomes con seriedad el Evangelio, que prestes atención. Dios te ha hablado esta mañana. Abriré tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Compartí este video. Gracias.